El día de hoy hablaremos del lado oscuro de la química. Prometeo nos enseñó la química. El hombre, desde sus orígenes, ha sido un ser violento y el uso de agentes químicos como arma es realmente incierto. Sin embargo, podemos inferir que la primera vez fue al unísono del descubrimiento del fuego. Si bien este descubrimiento ayudó al hombre en su actividad alimenticia, no es de extrañar que éste se diera cuenta que podía utilizarlo como arma, incluso para atacar a otros hombres. Así es, los primeros químicos matándose entre sí. Pero, ¿qué es el fuego? Este no es más que una manifestación de una reacción de oxidación llamada combustión, el cual es un proceso exotérmico, o sea que libera energía en forma de calor. En toda combustión existe un elemento que arde, llamado combustible, como los hidrocarburos, y el elemento que produce la combustión, el comburente, como el oxígeno. Para que inicie dicha reacción es necesaria de una energía de activación. Una vez que estos elementos entran en contacto, alcanzando una temperatura mínima necesaria, inicia el fuego, produciendo dióxido de carbono y agua en estado gaseoso, siendo una combustión completa, claro. Pero no solo el fuego es peligroso. El dióxido de carbono producido pudo haber sido ocupado para obligar a animales salvajes o a otros humanos para abandonar cuevas, ya que este gas desplaza el oxígeno fácilmente, y bien puede provocar muerte por asfixia. Y solo en el caso de que se produjese una combustión incompleta, es decir, en donde el combustible no reacciona completamente con el comburente, que es de lo más normal, puede formarse monóxido de carbono, que es inodoro, incoloro y letal, ya que impide el correcto transporte de oxígeno debido a la afinidad de esta molécula a la hemoglobina, la proteína transportadora de oxígeno, entre el genio y el genocidio. En 1912, el químico alemán Fritz Haber desarrolló un proceso para sintetizar amoníaco directamente de nitrógeno e hidrógeno metal. En ocasiones a dicho proceso también se le conoce como proceso de Haber-Bosch, en honor a Karl Bosch, el ingeniero que desarrolló el equipo para la producción industrial de amoníaco. La ingeniería necesaria para implementar el proceso de Haber requería el manejo de temperaturas y presiones difíciles de alcanzar en ese momento, las cuales eran de aproximadamente de 500 grados centígrados y 200 atmósferas. Haber descubrió la forma de convertir el nitrógeno gaseoso de la atmósfera en un compuesto que podía ser utilizado en los fertilizantes. El proceso de Haber supuso una revolución para la agricultura mundial. Fue probablemente la innovación tecnológica más importante del siglo XX. Esta simple reacción sostiene la base alimenticia de la mitad de la población actual del mundo. El proceso de Haber proporciona un ejemplo históricamente interesante del impacto complejo de la química en nuestra vida. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914, Alemania dependía de los depósitos de nitrato en Chile para abastecerse de los compuestos de nitrógeno que necesitaba para la fabricación de explosivos. Durante la guerra, el bloqueo naval aliado de Sudamérica cortó este suministro. Sin embargo, fijando el nitrógeno del aire, Alemania pudo continuar con su producción de explosivos. Los expertos han estimado que la Primera Guerra Mundial habría terminado antes de 1918 si no hubiera sido por el proceso de Haber. Haber fue un patriota alemán, quien apoyó con entusiasmo el esfuerzo bélico de esta nación. Inclusive es llamado el padre de la guerra química. Sirvió como jefe del servicio de guerra química en Alemania durante la Primera Guerra Mundial. A diferencia de su amigo Albert Einstein, Haber se consideraba un patriota alemán y de buena gana se convirtió en consultor del Ministerio de Guerra alemán. Durante la Primera Guerra Mundial comenzó a diseñar experimentos que derivarían el uso de cloro gaseoso como arma. Como consecuencia, la decisión de otorgarle el Premio Nobel de Química en 1918 fue objeto de gran crítica y controversia. Sin embargo, la ironía final se presentó en 1933, cuando Haber fue expulsado de Alemania debido a que él era judío, y tuvo que huir del país. Nicotina Killer. El asesinato de Gustav Pognis en 1850 en Bélgica no fue famoso por la astucia de sus asesinos, de ningún modo. No fue famoso por ser un clásico asesinato en la alta sociedad, ya que los asesinos eran los apuestos y profundamente endeudados conde y condesa de Beaucaire. Tampoco es recordado porque el conde haya muerto en la guillotina. Al fin, muchos morían así. No, nada de eso. Fue un crimen famoso debido al empleo de un veneno especialmente letal y porque su resolución en particular cambió la historia de la toxicología y ayudó a sentar las bases de la ciencia forense moderna. El veneno, por cierto, fue el alcaloide vegetal llamado nicotina, y en aquel momento nadie, absolutamente nadie, sabía cómo detectar un alcaloide en un cadáver. Hoy conocemos mejor a la nicotina, sobre todo por la alta adicción que provoca, razón por la cual tantas personas tienen dificultades para dejar de fumar, a pesar de que el hábito está vinculado de forma concluyente a trastornos que van desde enfermedades cardíacas hasta cáncer de pulmón. El compuesto tiene un efecto tan potente en el cerebro que algunos investigadores han sugerido que incluso ofrece una alternativa a drogas más fuertes.
Otros se han preguntado si esta potencia de alguna manera podría ser aprovechada como tratamiento para trastornos como Alzheimer o la depresión, aunque su naturaleza adictiva complica tal enfoque. Pero en el siglo XIX, lo que la gente sabía era que la nicotina era un compuesto letal. El tabaco, una planta nativa de las Américas, había llamado la atención de los europeos. Uno de sus más firmes defensores fue Jean-Nicot de Villemain, el embajador de Francia en Portugal, que adquirió las plantas y semillas de la nicotina portuguesa en Brasil y promovió su uso durante la década de 1560. La planta de tabaco, Nicotiana tabacum, lleva su nombre, al igual que el alcaloide principal de la planta. La nicotina fue aislada de las hojas de tabaco en 1828 por dos químicos alemanes, Boswell y Riemann. Su estructura se determinó en 1893 y se sintetizó por primera vez en 1904. Pero, ¿de qué está hecha la nicotina? Pues de los elementos más comunes de la Tierra: carbono, nitrógeno e hidrógeno. Y esto es una de las cosas que más me fascina de la química, la forma en que la naturaleza mezcla los elementos comunes del planeta para llegar a un efecto deseado. La fórmula de la nicotina es simple, y es que este tan elegante arreglo es lo que la convierte en un veneno tan eficaz. Se mueve a través del torrente sanguíneo a una velocidad excepcional, y cuando se inhala, viaja desde los pulmones al cerebro en tan solo 7 segundos. Los toxicólogos estiman que un cigarrillo completo proporciona a los pulmones aproximadamente 1 miligramo de nicotina. La dosis letal está entre 30 y 60 miligramos. Lo que se sabía en el siglo XVIII es que la nicotina era un veneno que mataba por igual a los humanos y animales, e incluso se había popularizado como insecticida. Y lo que hoy sabemos de envenenamientos se debe en gran parte a lo que se aprendió de este asesinato hace más de 150 años, con la ayuda, por supuesto, de un químico llamado Servaas Stas. Pero te cuento la historia. Hippolyte era descendiente de la noble familia belga de Vissard de Beaucaire. En 1843 se casó con Lydia Fognis, hija de un boticario rico. Ambos disfrutaban de un estilo de vida extravagante y por encima de sus posibilidades. Lo hacían porque contaban con la herencia del padre de ella una vez que muriera, pero este dejó casi todo su dinero a su hijo Gustav, que no gozaba de buena salud. Aunque la pareja seguía con expectativas y su impaciencia crecía, más aún cuando recibieron la noticia de que Gustav iba a casarse, entonces conspiraron para matarlo. El conde de Beaucaire era aficionado a la química, incluso había construido un laboratorio en un principio para hacer cerveza y perfumes. Poco antes del asesinato, había comprado una gran cantidad de hojas de tabaco que almacenaba en un granero, de las cuales extrajo nicotina suficiente para asegurarse de la muerte de Gustav. Los investigadores descubrirían más tarde los cuerpos de gatos y aves de granja que al parecer había usado para probar el veneno. Si uno pasa mucho tiempo estudiando envenenadores, se aprende que son planificadores y pacientes por naturaleza. En la noche del 20 de noviembre de 1850, los condes de Beaucaire invitaron a Gustav Fognis a una cena. Desde el principio, todo fue muy extraño. Incluso la condesa insistió en servir ella misma la comida. Al poco de empezar la cena, su hermano cayó desplomado al suelo. Los asesinos se apresuraron a borrar pruebas y afirmaron que había sufrido una apoplejía. La investigación llevó a la policía a sospechar que Fognis había sido envenenado, aunque no con nicotina. Al comienzo del siglo XIX no había formas de detectar veneno en un cadáver. En la década de 1830, el químico británico James Marsh había desarrollado el primer método para detectar arsénico en un cuerpo, pero la prueba de Marsh requería que el tejido fuese destruido, y como se vio después, este método también destruía los alcaloides, entre ellos la nicotina. El magistrado decidió llevar su problema a Jan Servaas Stas, el mejor químico del país. Stas había adquirido fama internacional determinando los pesos atómicos de los elementos con una precisión sin precedentes. Se retiró de su laboratorio de Bruselas con los tejidos de órganos del cuerpo de Fognis y comenzó una serie de experimentos que duró 3 meses completos. Después de todo, los químicos también pueden ser pacientes. En ese periodo de tiempo, se las arregló para desarrollar un método que le permitió extraer el líquido aceitoso de la nicotina de los tejidos. No es de extrañar entonces que el conde de Beaucaire fuera declarado culpable y ejecutado el 19 de julio de 1851. Su última petición fue una muerte limpia. Pidió una cuchilla muy afilada. Su esposa Lydia, por otra parte, afirmó que había actuado únicamente por miedo a su marido y fue declarada no culpable. Este caso rompió una de las barreras más grandes de la toxicología y ayudó a sentar las bases para la profesión de química forense que hoy conocemos. El Nobel y la cara negra de la moneda. Durante más de 100 años, los premios Nobel llevan reconociendo los mayores logros humanos, desde la literatura y la ciencia hasta el Premio Nobel de la Paz, que se da a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz, de acuerdo a la última voluntad y testamento del fundador Alfred Nobel.
Pero los orígenes de tan magna distinción y la vida de Alfred Nobel cuentan una historia muy diferente, manchada por la muerte de miles y miles de personas. Alfred Bernhard Nobel nació en 1833 en Estocolmo, Suecia. Su padre, Immanuel Nobel, fue un inventor e ingeniero que luchó por no ahogarse económicamente durante gran parte de su vida. Obligado a declararse en quiebra, Immanuel abandonó Suecia y comenzó a trabajar en San Petersburgo, Rusia, donde impresionó al zar Nicolás I con uno de sus inventos, unas minas que explotaban bajo el agua, que podrían frustrar una invasión naval. Tras este éxito, Immanuel llevó a su esposa y sus 8 hijos a San Petersburgo. Estos recibieron una educación formal y en ellos Alfred brilló bajo la estricta tutela rusa. Llegó a dominar varios idiomas, así como la química, la física, la poesía y las ciencias naturales. Immanuel desaprobó el interés de Alfred por la poesía, por lo que envió a su hijo al extranjero para continuar su formación en química e ingeniería. Mientras estudiaba en París, Alfred conoció al químico italiano Ascanio Sobrero, quien en 1847 había descubierto el explosivo nitroglicerina, mediante la mezcla de ácido nítrico, ácido sulfúrico y glicerina. Aunque la nitroglicerina se consideró demasiado peligrosa para alguna utilidad práctica, la familia Nobel, que ahora tenía varias empresas rentables en Rusia y en Suecia, continuó investigando su potencial para usos comerciales e industriales. Pero sus investigadores tuvieron resultados trágicos. En 1864, el hermano menor de Alfred, Emil, y varias personas murieron en una explosión en una de sus fábricas en Suecia. El desastre alentó a Alfred para tratar de encontrar una manera segura de hacer nitroglicerina. Y no fue nada fácil, pues los primeros experimentos incluyeron de nuevo varias explosiones mortales. Finalmente, en 1867, Alfred Nobel descubrió que mezclando nitroglicerina con tierra de diatomeas, el compuesto resultante era una pasta estable que podía moldearse en forma de palos cortos, que las empresas mineras podrían utilizar para volar rocas. Nobel patentó este invento como dinamita. La invención de la dinamita revolucionó las industrias mineras, las de construcción y las de demolición. Las compañías ferroviarias podrían explosionar montañas de una forma más segura. También propició la apertura de grandes extensiones de la superficie terrestre como el Canal de Panamá, contribuyendo a desarrollar la exploración y el comercio. Como resultado, Nobel, que finalmente obtuvo 355 patentes con sus muchos inventos, se hizo increíblemente rico. La dinamita, por supuesto, tenía otros usos, y no pasó mucho tiempo para que las autoridades militares comenzaran a usarla en la guerra, incluyendo cañones de dinamita, utilizados durante la guerra hispano-estadounidense. A pesar de que era ampliamente acreditado como pacifista, no se sabe si Nobel aprobaba el uso militar de la dinamita o no. Sin embargo, se enteró de lo que otros pensaban de su invención, cuando en 1888 su hermano Ludwig murió. Un error periodístico dedicó el obituario a Alfred, que fue despreciado por ser el hombre que ganó millones a costa de la muerte de otros. Un diario francés escribió: "El mercader de la muerte ha muerto". Alfred Nobel, sorprendido por lo que había leído, decidió hacer algo para mejorar su legado. Un año antes de su muerte, en 1896, firmó su testamento, en el que destinaba la mayor parte de su vasta herencia para establecer los 5 premios Nobel, incluyendo uno otorgado para la búsqueda de la paz. Veneno, veneno y más veneno. A lo largo de la historia de la humanidad, la lista de envenenamientos, en su gran mayoría fortuitos y en otros debido a la mano del hombre, es tan amplia que no cabría ni en la más voluminosa de las bibliotecas. Los motivos de envenenamiento por el hombre han sido de lo más variopinto y nunca justificables. Como siempre, esta guerra química que el hombre ha empleado para acabar selectivamente con sus semejantes tiene mucho que ver con la condición humana. Podríamos empezar por Sócrates, uno de los más influyentes personajes de la historia universal. Fue condenado a beber una copa de cicuta, Conium maculatum, acusado falsamente de corromper a la juventud y despreciar a los dioses. Toda la planta contiene alcaloides, entre los que se destacan los alcaloides coniceína y coniina, unas neurotoxinas que inhiben el funcionamiento del sistema nervioso. De la misma manera murió Seneca, por orden del inefable y presuntamente loco emperador Nerón, quien lo acusó de subversivo y peligroso para el imperio. Seneca no solo vivió cicuta, sino que además se cortó las venas en la bañera para cortar su terrible agonía. El emperador romano Claudio, gran amante de la buena mesa y en particular de las setas, murió envenenado mientras comía el 13 de octubre del año 54. En tan controvertida muerte tienen un papel preponderante Aloto, su catador, Jenofre, su doctor, y la infame envenenadora Locusta. Claudio, pensando que comía setas de Amanita cesárea, en realidad comía Amanita phalloides, cuyos efectos mortales pronto notó tan ilustre personaje. De forma semejante murió Carlos VI, del Sacro Imperio Romano Germánico. Falleció en 1740 por ingerir Amanita phalloides. Se cuenta que el ilustrado Voltaire pronunció en su lápida la frase: "Este plato de setas cambió el destino de Europa". Y no sin razón.
dado que su muerte sin descendencia desencadenó la Guerra de Sucesión Austriaca. La principal toxina de la Amanita phalloides se denomina amanitina, que es absorbida rápidamente por el tracto intestinal. Actúa a nivel de síntesis de proteínas y la falta de proteínas esenciales al cabo de algunas horas resulta mortal para cualquier célula. El Papa VI, o el Papa Borgia, parece ser que murió envenenado por error en 1503 porque, con toda probabilidad, la copa de vino que bebió iba destinada al cardenal Corneto. Con el vino iba mezclado un veneno muy utilizado tradicionalmente, llamado cantarella. El poderoso tóxico que, algunos eruditos sostienen, fue inventado por el hijo del Papa, César Borgia. Según fuentes consultadas, la cantarella tiene múltiples variantes, pero la más común es aquella en la que se combina una dosis letal de arsénico con vino. El arsénico, al combinarse con ciertas enzimas, interfiere con el metabolismo celular, presentándose intensos síntomas de envenenamiento, entre los cuales se encuentran náuseas y dolor abdominal, seguido de la paralización del sistema circulatorio. Muy controvertida es también la muerte de Napoleón Bonaparte, de quien se sospecha que su muerte no fue debida al cáncer de estómago que padecía, sino que fue envenenado con arsénico durante su destierro en la isla de Santa Elena. Por último, debemos recordar lo sucedido en 1692 en Salem, un hecho del que todavía se habla en las escuelas. Una historia que supuso una trágica caza de brujas. Las mujeres acusadas de brujería en Salem presentaban síntomas parecidos, como psicosis, alucinaciones, pícores generalizados, espasmos, tics nerviosos, entre otros. En realidad se trataba de los mismos síntomas provocados por el envenenamiento por cornezuelo, o bien llamado Claviceps purpurea. Fuertemente venenoso por las sustancias tóxicas que contiene, como lo son ergotamina, ácido ergotínico, esfálico, entre otros. La presencia de este hongo entre los granos molidos de centeno y por lo tanto en el pan pueden producir importantes trastornos en la salud de quien lo ingiera. Temor letal. Te encuentras en una habitación pequeña sin ventanas, tumbado en una camilla de turquesa pálido. A cada lado de la camilla hay una mesa de metal pegada a la pared, y en una de ellas unas tijeras, un pequeño cubilete rojo y una tira de gasas. La pulcritud de la sala es extrañamente inquietante, no desprende comodidad. También hay un reloj justo encima de la camilla con un tic-tac que anuncia algo ominoso. Todo esto lo ves porque frente a ti hay un espejo, y te puedes imaginar que detrás se sientan los testigos de tu ejecución, algunos de tus familiares y posiblemente varios familiares de tus víctimas. Los funcionarios de la prisión te atan con correas a la camilla y te limpian los brazos con alcohol antes de insertarte una aguja vía intravenosa en cada uno. Te ves en el espejo acostado e indefenso. Eres un asesino, pero también tienes miedo, algo que forma parte de nuestra más profunda y primitiva naturaleza animal, probablemente la misma que te llevó a hacer lo que hiciste. Son muchas las definiciones que se han dado sobre el miedo, y cualquiera de ellas pudiera ser válida para lo que nos ocupa, pero como se hace necesario escoger una, me he decidido por esta. El miedo es una perturbación del ánimo por un riesgo o mal, real o imaginario, que amenaza nuestra integridad física o moral. Lo que es indudable es que constituye una de las reacciones fundamentales del ser vivo y por tanto es un pilar básico en la organización social de cualquier individuo. Probablemente la historia de la civilización y el progreso podrían escribirse en términos de dominio del miedo. La diferencia es que, en este caso, no puedes huir, no puedes luchar, no puedes defenderte. Tu digestión, si es que anoche te permitieron un homenaje, se para o se retrasa. Tus reservas de energía se vierten en el torrente sanguíneo, aumentan los niveles de adrenalina y de glucosa procedente de tu hígado, y obviamente de glóbulos rojos que llegan a tu vaso. Tu sangre fluye de las vísceras a los músculos que se tensan, te sube la presión arterial, aumentan tus latidos, aumenta tu respiración. A la vez, tu sangre se coagula más rápido, se relaja tu colon y tu vejiga, y se te dilatan las pupilas. Por suerte, estás a punto de ser sofocado. Para evitar que las vías se bloqueen, comienza a gotear una solución salina de cloruro de sodio. La inyección letal implica una secuencia de 3 sustancias diferentes. En primer lugar, comienza a bombear algún tipo de anestésico, generalmente pentotal sódico o pentobarbital. La intención es dejarte inconsciente para reducir tu dolor posterior. Tu respiración también disminuye significativamente. En cuestión de segundos comienzas a sentirte cansado y pesado y empiezas a dormilarte. Una vez que estás inconsciente, el bromuro de pancupronio comienza a entrar a tu torrente sanguíneo. Al tratarse de un bloqueante neuromuscular, impide que el mensajero de los nervios, la acetilcolina, llegue a los músculos, paralizándolos. En esta última instancia, puede provocar un paro respiratorio, lo que podría conducir a la muerte por asfixia si no se administre el tercer compuesto, el cloruro potásico.
Otra solución salina que afecta la señalización eléctrica de tu corazón, provocando paulatinamente su total paro. En todo momento estás conectado a un monitor cardíaco, por el que los funcionarios sabrán cuando estás... Si tú tienes una opinión distinta a la mía, por favor, coméntala aquí abajo. Te dejo mis redes sociales. Dale a like y suscríbete.